La traición nunca avisa, simplemente aparece. Crees que conoces a la persona que duerme a tu lado. Compartes tu vida y tus secretos. Pero ¿qué pasa cuando descubres que detrás de esa sonrisa hay planes ocultos, oscuros y peligrosos contra ti? Revisas mensajes privados por accidente y tu mundo se quiebra en segundos. Ahora debes jugar al mismo juego sucio y peligroso para sobrevivir. ¿Hasta dónde llegarías para desenmascarar a quien te destruye desde adentro? Cuidado, quien amas podría ser exactamente quien más desea verte caer. Me llamo Santiago Gómez. Tengo 48 años. Y hasta hace poco creía que mi vida era perfecta. Un negocio exitoso. Una esposa maravillosa. Teresa. Y una reputación intachable en Madrid. Pero aquella mañana, mientras yacía en el suelo frío y roto del accidente, escuchando las voces lejanas y sintiendo cómo mi propia sangre se mezclaba con el polvo de la obra, algo dentro de mí presintió que no todo estaría bien nunca más. Estuve hospitalizado varias semanas, fracturas múltiples, heridas profundas, y lo peor, un temor constante al futuro que se extendía como una mancha negra dentro de mi mente. Durante esos días, Teresa se convirtió en mi único ancla emocional. Al menos, eso creía yo al principio. Pero poco a poco noté su frialdad, esa distancia invisible que solo percibimos cuando realmente conocemos a alguien. Teresa empezó a visitarme menos, poniendo como excusa su trabajo. En aquellos primeros días no me importó demasiado. Preferí pensar que eran ideas mías, efectos secundarios del dolor o la medicación. Pero dentro de mí, lentamente, crecía una duda terrible, sutil como el veneno. Una tarde, estando solo en mi habitación de hospital, sentí la necesidad incontenible de llamar a Teresa. Marqué varias veces sin respuesta. Algo en mi pecho se apretó con fuerza. Recordé lo feliz que éramos antes, aquella risa cristalina que iluminaba mis mañanas. Ahora, solo silencio y evasivas. Entonces fue cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Poco después regresé a casa en silla de ruedas, sintiéndome humillado y vulnerable. Teresa apenas me dio la bienvenida. Esa noche, en la quietud amarga de nuestro dormitorio, escuché su móvil vibrar con insistencia. Ella dormía profundamente, o al menos fingía hacerlo. La curiosidad me dominó. El miedo me impulsó y alcancé su teléfono con torpeza. Mi corazón latía salvajemente mientras abría los mensajes. Eran breves, ambiguos, pero suficientes para entender que había alguien más. Las palabras ardían frente a mis ojos, clavándose en mi alma. ¿Hasta cuándo debemos esperar? Pronto será nuestro. No puede fallar esta vez. Las frases resonaban en mi cabeza, golpeando como martillazos en mi conciencia. Solté el móvil, volví a mi lado de la cama, la respiración acelerada, el sudor frío recorriéndome la espalda. Allí, en la oscuridad, supe que había perdido mucho más que la salud en aquel maldito accidente. Algo dentro de mí comenzó a cambiar radicalmente, a romperse en 1000 pedazos afilados. Al día siguiente contraté a Pedro Ríos, un detective privado con reputación en resolver casos delicados. Mientras hablábamos en una cafetería oscura del centro de Madrid, noté su mirada penetrante, evaluándome, calculando cada palabra. Pedro escuchó atentamente, preguntó lo esencial y aceptó el caso sin decir más. Mientras salía del café, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había empezado algo peligroso,
algo que quizás no tendría retorno. Los días siguientes fueron insoportables. Fingía calma mientras observaba cada gesto de Teresa. Ahora veía cosas que antes había ignorado: miradas furtivas, llamadas rápidas, ausencias inexplicables. Cada detalle me convencía más de la verdad que no quería aceptar. Finalmente llegó la llamada de Pedro. Recuerdo esa voz, fría y metódica. Santiago, tengo algo que necesitas ver urgentemente. Nos encontramos en su oficina discreta. Me tendió una carpeta llena de fotografías y documentos. Al abrirla sentí un golpe de realidad tan violento que apenas pude mantenerme en pie. Allí estaba Teresa, abrazada a un hombre desconocido, besándolo con pasión, riendo con una felicidad que nunca había visto en nuestro matrimonio. Sentí náuseas, rabia, traición. Pero lo peor estaba aún por llegar. Pedro extendió una hoja y me dijo en voz baja pero firme: «Este hombre es Iván Martínez. Tiene antecedentes peligrosos. Teresa no solo está engañándote. Santiago, hay algo más oscuro, una amenaza que pone en riesgo tu vida. Todo indica que planean eliminarte». Sus palabras resonaron dentro de mí con eco siniestro. Miré nuevamente las fotos, con la boca seca, sintiendo cómo el odio se mezclaba con la tristeza, formando una masa corrosiva que ardía en mi interior. «¿Qué debo hacer ahora, Pedro?», pregunté en un susurro. «Por ahora, nada. Actúa con normalidad. Deja que piensen que sigues en la ignorancia. Yo me encargaré de conseguir todas las pruebas necesarias. Pero debes estar preparado. Esto podría volverse muy peligroso, muy pronto». Salí de allí aturdido, confundido, invadido por emociones contradictorias. Aquella noche, en silencio junto a Teresa, fingiendo ignorancia, sentí como un nuevo Santiago nacía en mi interior. Alguien frío y decidido. Alguien que no permitiría ser víctima nunca más. Había comenzado un juego perverso. Un duelo mortal en el que no habría clemencia. Teresa aún no lo sabía. Pero yo tampoco sería misericordioso. La oscuridad que ella había despertado en mí. Ahora era imposible de controlar. Allí, en esa cama, contemplando el rostro dormido de la mujer que amé y que ahora despreciaba profundamente, juré que lucharía hasta el final. La traición había transformado mi alma en algo más fuerte, más implacable. Era el comienzo del fin. Y no había marcha atrás. Lo que vendría después sería mucho peor. Pero aquella noche, mirando fijamente la oscuridad del techo, entendí finalmente una verdad cruel a veces. Para sobrevivir, tienes que convertirte en alguien que ni tú mismo reconoces. Este solo era el inicio. Había algo profundamente inquietante en fingir que todo estaba bien, cuando cada fibra de mi ser gritaba que estaba sumergido en una mentira. Después de aquella fatídica conversación con Pedro Ríos, regresé a casa con una máscara de indiferencia, pero por dentro mi espíritu ardía. Cada gesto, cada sonrisa falsa, cada momento junto a Teresa se convirtió en un desafío agotador. Me había convertido en un prisionero de mi propia casa, en un actor interpretando un papel que odiaba. Observaba cuidadosamente cada movimiento de Teresa, cada palabra, buscando pequeñas grietas que revelaran la verdad oculta. Mi mente se volvió ágil, calculadora. Algo dentro de mí ya no era inocente. En aquel periodo,
Comprendí que el verdadero dolor no es descubrir la traición, sino esperar el momento adecuado para enfrentarla. Una noche, mientras Teresa preparaba la cena, sentada frente a mí como si todo estuviera en perfecto orden, decidí tantearla, poniendo en juego el sutil arte de la insinuación. Últimamente estás muy distraída. Teresa, hay algo que debamos hablar, dije suavemente, manteniendo el tono inocente y calmado, aunque por dentro la tensión se acumulaba peligrosamente. Ella levantó la vista. Los ojos claros reflejaban una leve sorpresa, seguida rápidamente por una máscara de tranquilidad absoluta. No, cariño, solo el estrés del trabajo. ¿Sabes cómo es?, respondió sonriendo con naturalidad. Demasiada naturalidad. En aquel momento exacto, me di cuenta de lo buena actriz que era Teresa, su voz, su mirada. Todo parecía auténtico. Me estremecí por dentro al pensar cuánto tiempo había vivido en esa mentira. Pero decidí no presionar más. Aún no era el momento. Los días se convirtieron en un juego de ajedrez mental. Cada palabra y gesto entre Teresa y yo eran calculados. La desconfianza y el odio silencioso comenzaron a dominar cada interacción cotidiana. Mis sentimientos por ella se estaban transformando rápidamente de amor profundo a desprecio contenido. Intentaba mantener la apariencia frente a mis empleados, socios, amigos. Nadie debía sospechar nada. Pedro me llamó nuevamente pocos días después. Quedamos en un lugar alejado, en un pequeño restaurante a las afueras de Madrid. Al entrar, Pedro ya me esperaba, su rostro marcado por la gravedad. Apenas me senté, extendió hacia mí otro sobre con más pruebas. Te aconsejo que estés preparado antes de abrir esto, me advirtió con voz seria. Lo que vas a ver te puede destruir aún más. Respiré profundamente antes de abrir el sobre. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Dentro, fotos y registros financieros revelaban transferencias considerables de dinero desde mis cuentas conjuntas hacia un beneficiario desconocido. Las pruebas vinculaban directamente a Teresa con Iván Martínez, pero no solo emocionalmente, sino en una trama más oscura y perversa. ¿Qué significa esto exactamente? Pedro, pregunté casi sin voz, el nudo en la garganta apretándose insoportablemente. Tu esposa e Iván están planificando algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Esto no es simplemente una infidelidad. Se trata de un complot. Quieren tomar control total de tu empresa y patrimonio. Hizo una pausa dramática y agregó lentamente. Y según los movimientos que hemos detectado, están considerando eliminar cualquier obstáculo que se interponga en sus planes. Ese obstáculo eres tú. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Aquellas palabras penetraron como cuchillos helados en mi pecho. Mi esposa no solo me engañaba, planeaba destruirme completamente. Mi respiración se volvió agitada mientras apretaba los puños sobre la mesa, intentando controlar una furia ciega que surgía desde lo más profundo de mi alma. Pedro puso una mano firme sobre mi hombro, intentando tranquilizarme. Sé que es difícil, Santiago. Pero mantén la calma. Necesitamos actuar con astucia. Ellos no pueden saber que conoces sus planes. Es fundamental seguir actuando con absoluta normalidad, mientras yo reúno pruebas sólidas para llevar esto a la justicia. No sé si podré soportarlo mucho más. Pedro. Cada día es más difícil mantener esta fachada, dije en voz baja, sintiendo cómo la presión amenazaba con quebrarme. Debes hacerlo.
Al menos por un tiempo más. Piensa en esto como una batalla. Si pierdes el control ahora, perderás todo lo que te queda. ¿Entiendes lo que digo? Asentí lentamente, sintiendo cómo mi resolución se fortalecía. Pedro tenía razón. Esta guerra necesitaba una estrategia fría y calculada. No había espacio para emociones desbordadas o errores. El mínimo desliz podía significar mi fin. Regresé a casa esa tarde decidido a actuar perfectamente. La traición dolía profundamente. Pero ahora se mezclaba con una furia gélida y la determinación de no permitir que Teresa e Iván lograran sus objetivos. Aquella noche, mientras compartíamos una cena silenciosa, Teresa me observaba con curiosidad. Presentía algo. Había captado algún indicio de mis sospechas. Mis pensamientos eran caóticos, pero logré sonreír con naturalidad. Teresa sonrió también, pero algo en sus ojos parecía inquieto. Más tarde, fingiendo dormir profundamente, escuché cómo Teresa abandonaba nuestra cama para hablar en voz baja por teléfono en el pasillo. Contuve la respiración, tratando de captar fragmentos de aquella conversación oculta. Todavía no sospecha nada. Tranquilo. No, todavía es pronto para eso. Sí, entiendo, pero debemos ser cuidadosos. Cada palabra, cada susurro, confirmaba más profundamente mis peores miedos. Teresa era peligrosa, más de lo que jamás imaginé. Sentí que una llama oscura crecía en mi interior, alimentada por el deseo de justicia, por la rabia de la traición y por una sed inquietante de venganza. Aquella noche, tendido en la oscuridad, entendí algo profundamente doloroso. Ya no amaba a Teresa, pero tampoco podía olvidar que alguna vez lo había hecho intensamente. Ahora, ese amor se había convertido en odio, en desprecio, en un poderoso motor que alimentaría cada decisión a partir de entonces. Estaba dispuesto a jugar su propio juego, pero bajo mis reglas, decidí ser paciente, frío, implacable. La justicia llegaría, pero sería según mis términos. Teresa había iniciado esta guerra, pero sería yo quien dictaría cómo terminaría. El tiempo de la verdad se acercaba lentamente. Ahora, solo quedaba esperar el momento adecuado para actuar. Y cuando llegara ese instante, no habría vuelta atrás. Yo había cambiado radicalmente. Había dejado atrás cualquier resto de debilidad. Este era solo el principio del final. Dicen que la verdad libera, pero en mi caso solo trajo más dolor. Aquellos días posteriores a mi encuentro con Pedro Ríos se volvieron insoportables. Mi vida transcurría entre dudas, miedo y rabia contenida. Me obligaba a sonreír a Teresa, a abrazarla incluso, fingiendo normalidad absoluta, pero en cada contacto mi piel ardía de repulsión. Algo dentro de mí se retorcía de asco y furia ante aquella farsa grotesca que ambos sosteníamos. 2 días después, recibí otra llamada de Pedro. Su voz sonaba preocupantemente tensa. Necesitamos reunirnos inmediatamente. Esto es más grave de lo que pensábamos. Acordamos un lugar discreto y neutral en un hotel cercano al aeropuerto. Al llegar, vi a Pedro sentado en una mesa al fondo, vigilando cuidadosamente su entorno. ¿Qué sucede ahora?, pregunté con impaciencia. Él suspiró antes de hablar, como si preparara cuidadosamente sus palabras. He interceptado conversaciones recientes entre Teresa e Iván. Tienen una fecha concreta para el ataque contra ti. Será el próximo miércoles.
mientras visitas tu obra principal, la del centro comercial. Planean simular un accidente, similar al que ya sufriste, para no levantar sospechas. Mi estómago dio un vuelco violento. Recordé al instante la terrible sensación de la caída previa, el dolor, la humillación y ahora esto, planeado por mi propia esposa. ¿Estás absolutamente seguro? Mi voz temblaba ligeramente. Sin lugar a dudas. Aquí está la transcripción exacta de la conversación. Léelo tú mismo. Tomé las hojas con manos temblorosas. Cada palabra me desgarraba por dentro. Teresa detallaba fríamente cómo Iván debía sabotear una plataforma, asegurándose esta vez que el trabajo se hiciera correctamente. Las frases eran claras, precisas, carentes de cualquier emoción o duda. La mujer que amé planeaba mi muerte con total frialdad. ¿Cómo es posible que no haya visto quién era realmente? Murmuré más para mí que para Pedro. El amor nos ciega, Santiago. Pero ahora debes ser frío y actuar inteligentemente, respondió él con serenidad. Necesitas mostrarle a Teresa que aún no sospechas. Mientras, yo contactaré con alguien de confianza en la policía para llevarles pruebas concluyentes. Pero ten cuidado extremo. ¿Por qué tanta urgencia? Pedro, porque creo que hay alguien más involucrado en esto. Escuché referencias ambiguas sobre otro individuo. Alguien importante en tu entorno empresarial. Sospecho que Iván solo es un brazo ejecutor. Pero no es la mente detrás de esto. Alguien con poder quiere verte fuera de juego. La revelación me dejó aturdido. Mi empresa, mi patrimonio, eran atractivos suficientes para generar envidias poderosas. La traición no solo venía del amor, sino del círculo más cercano que creía leal. Investigaré internamente en la empresa. Mientras, protégete. Evita situaciones comprometidas. Santiago, esto no es un juego. Regresé a casa esa noche con una determinación renovada. Fingir normalidad ya no bastaba. Ahora debía actuar proactivamente para descubrir quién más conspiraba contra mí. Analicé cuidadosamente mi entorno. Tíos, empleados clave, amigos cercanos, todos ahora eran sospechosos potenciales. Mientras cenaba con Teresa aquella noche, ella fingía interés en mi recuperación, preguntando con dulzura fingida cómo me sentía. Decidí poner a prueba sus reacciones. He decidido visitar la obra del centro comercial el próximo miércoles. Necesito recuperar el control, anuncié casualmente. Vi un leve destello de sorpresa y nerviosismo en sus ojos. Pidamente disimulado. ¿Estás seguro que ya estás listo para eso? Cariño, quizá es demasiado pronto, respondió ella, tratando de sonar preocupada. Necesito hacerlo, respondí con convicción fingida. Mi presencia allí tranquilizará a los inversionistas. Teresa sonrió con esfuerzo. Pude notar claramente la tensión que recorría su mandíbula, sus ojos esquivando los míos brevemente. Más tarde, aprovechando que Teresa tomaba una ducha, registré discretamente su computadora portátil personal. Necesitaba confirmaciones adicionales. Mis dedos teclearon rápidamente mientras la ducha seguía sonando de fondo. Pronto encontré correos electrónicos borrados que revelaban comunicaciones con Iván y con alguien más cuyo nombre estaba codificado. Mi corazón latió acelerado. Descargué rápidamente toda la información en un dispositivo USB que guardé cuidadosamente. La puerta del baño se abrió repentinamente.
Cerré la laptop justo a tiempo, fingiendo revisar documentos personales. ¿Qué haces? Cariño. Su voz sonaba sospechosamente suave. Solo revisaba algunos correos de trabajo, mentí con soltura, mirándola a los ojos sin parpadear. Ella me observó unos segundos, analizando. Pero finalmente sonrió con aparente calma. No deberías trabajar tan tarde. Mi amor, necesitas descansar más, se acercó, acariciando mi cabello suavemente. Sentí náuseas ante su toque, pero mantuve mi compostura impecable, sonriendo agradecido. Cada gesto falso se había convertido en un cuchillo clavado en mi alma. Pero estaba decidido a aguantar hasta el final. Al día siguiente, visité discretamente la oficina principal de mi empresa. Revisé con extrema cautela la información financiera y descubrí movimientos irregulares aprobados recientemente por alguien con alto rango administrativo. Mi sospecha creció y confirmé lo peor al descubrir firmas digitales alteradas de mi socio más cercano, Alejandro Pardo. Mi mente giraba frenética. Alejandro, amigo desde hace 15 años, confidente y mano derecha. Ahora aparecía directamente involucrado. Las piezas empezaban a encajar con claridad aterradora. Alejandro siempre había aspirado a controlar plenamente nuestra empresa, resentido por no poseer la mayoría. Ahora, en combinación con Teresa e Iván, intentaba quitarme del medio. El odio que sentí entonces era indescriptible, doloroso, ardiente. Pero también había cierta claridad, una visión lúcida de cómo debía actuar. Contacté de inmediato con Pedro. Pedro, he descubierto algo aún peor. Alejandro Pardo es quien está detrás de Teresa e Iván. Necesito tu ayuda inmediata para obtener más pruebas. Pedro reaccionó rápidamente. Tranquilo. Santiago, no hagas movimientos en falso. Documenta todo y envíamelo. Ya casi estamos listos para actuar. Esa noche, al acostarme, sentí como todo mi mundo se desmoronaba. Amigos, esposa, personas en las que había depositado toda mi confianza, se revelaban como enemigos mortales, pero no permitiría que acabaran conmigo. Decidí entonces que era hora de preparar una jugada maestra. Fingiría caer en su trampa. Visitaría la obra según su plan. Pero esta vez no estaría solo. Coordinaría cuidadosamente con Pedro y la policía para voltear las cartas en el último momento, revelando ante todos la verdad de manera dramática e innegable. Esa noche, al cerrar los ojos en la oscuridad, supe que mi antigua vida había muerto definitivamente. La inocencia, la confianza, el amor puro. Todo había desaparecido, pero había nacido alguien nuevo dentro de mí. Frío, implacable, listo para luchar y sobrevivir a cualquier costo. Pronto sería tiempo de enfrentar directamente a mis enemigos, exponerlos y destruirlos sin compasión. Esto era solo el principio de una guerra personal que no tenía intención de perder. El día finalmente llegó. Mi corazón latía con violencia, consciente de cada paso mientras avanzaba hacia la obra en construcción. Todo parecía normal desde fuera, pero sabía que en ese lugar me esperaba una trampa mortal. Teresa me había despedido con una sonrisa que ocultaba intenciones oscuras. Respondí con aparente tranquilidad, aunque la rabia hervía en mis venas.
Pedro Ríos y varios oficiales de policía se mantenían discretamente ocultos, listos para actuar. Había memorizado meticulosamente nuestro plan. Debía aparentar ignorancia hasta último minuto. Al llegar a la obra, saludé a los trabajadores con naturalidad. Mientras recorría la estructura, sentía la tensión aumentando en mi cuerpo. Sabía que Iván acechaba cerca, esperando su oportunidad, fingiendo interés. Avancé hacia la plataforma central, exactamente como ellos esperaban. De pronto, noté movimientos sospechosos a mi alrededor. El capataz que usualmente me acompañaba había desaparecido misteriosamente. Levanté la mirada y allí estaba Iván, vestido con uniforme de obrero, sosteniendo firmemente una barra de metal en sus manos. Sus ojos fríos brillaban con odio profundo. Es hora de terminar esto. Santiago, gruñó Iván. Acercándose amenazante, mantuve la compostura, retrocediendo lentamente, midiendo el tiempo cuidadosamente. ¿Qué ganas tú con todo esto, Iván? Pregunté con voz firme. Dinero. Poder. ¿Crees que Teresa compartirá algo contigo una vez que me quiten del medio? Iván sonrió con crueldad. No te preocupes por eso. Gómez. Ella sabrá recompensarme. Sus palabras confirmaban la profundidad de la traición. Respiré hondo, indicando discretamente con una mano oculta que era el momento de actuar. En ese instante, Pedro y los policías emergieron rápidamente, apuntando armas contra Iván. ¡Quieto! Policía, suelta el arma y pon las manos en alto. Iván reaccionó violentamente, atacando con desesperación. La lucha breve y feroz terminó con él reducido en el suelo, esposado y derrotado. Minutos después, llegaron Teresa y Alejandro al lugar, claramente alertados por un cómplice sobre el giro inesperado. Sus rostros palidecieron al verme allí, indemne y rodeado por la policía. Los miré directamente, con desprecio absoluto. Realmente pensaron que podían eliminarme tan fácilmente. Mi voz resonó, fría y cortante. Teresa avanzó, intentando manipular nuevamente. Cariño, puedo explicarlo todo. La interrumpí con dureza. Basta, Teresa. La policía tiene todas las pruebas. Sé exactamente lo que planeaban tú y Alejandro. Alejandro intentó intervenir, con falsa calma. Santiago, por favor, podemos aclarar este malentendido como adultos. No hay ningún malentendido, respondí tajante. Tienen suficientes cargos en su contra como para no volver a pisar la calle jamás. Los oficiales procedieron a esposarlos. Teresa me miró con odio puro, pero también con miedo genuino. Alejandro parecía atónito, incapaz de aceptar su fracaso. Pedro se acercó a mí, satisfecho pero prudente. Has hecho lo correcto. Santiago, has ganado esta batalla. Negué lentamente con la cabeza. Esto no ha terminado, Pedro. Ganar aquí no significa que el daño desaparezca. Salí lentamente del lugar, la adrenalina aún recorriendo mi cuerpo, consciente de que había ganado esta ronda, pero que la guerra aún estaba lejos de terminar. La noticia del arresto de Teresa y Alejandro impactó profundamente en Madrid. Mi vida privada, antes discreta y protegida, se volvió objeto del escrutinio público. En cuestión de horas, el escándalo invadió las noticias y las redes sociales.
El prestigio construido durante décadas empezaba a resquebrajarse frente a mis ojos, mientras mi alma se consumía lentamente en un fuego interno. La policía profundizó la investigación y reveló detalles aún más perturbadores. Teresa y Alejandro habían estado desviando fondos de mi empresa hacia paraísos fiscales desde hacía meses, preparando cuidadosamente su golpe definitivo. Documentos ocultos salieron a la luz, exponiendo una red compleja de fraudes financieros que involucraba a más cómplices dentro de mi propia compañía. Cada día enfrentaba interrogatorios, reuniones interminables con abogados y constantes solicitudes de entrevistas que rechazaba sistemáticamente. La traición de personas tan cercana me sumía en una amarga y constante introspección. Comencé a cuestionar profundamente mis decisiones, mis relaciones y el tipo de líder que había sido. La duda se instaló, corrosiva y persistente. ¿En qué momento había fallado tanto como para merecer esto? Intentaba refugiarme en la rutina laboral, pero hasta mis empleados me miraban con una mezcla incómoda de compasión y sospecha. No podía culparlos, después de todo. Los traidores habían surgido de mi círculo más íntimo. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa generaba una atmósfera cargada de tensión. Mi reputación estaba dañada, mi credibilidad cuestionada, y las pérdidas económicas comenzaban a acumularse peligrosamente. Una noche, sumido en la soledad de mi despacho, Pedro Ríos apareció inesperadamente, con gesto serio y decidido. Hay algo más que debes saber, Santiago. Algo que podría ayudarte a limpiar tu nombre. Extendió hacia mí un documento, una prueba clave encontrada recientemente. Se trataba de grabaciones y testimonios de otros empleados que habían sido amenazados o sobornados por Alejandro y Teresa para callar. Aquello demostraba que yo no había actuado solo contra ellos, sino que estaba luchando contra un entramado criminal peligroso y extenso. Sentí por primera vez desde hacía semanas una chispa de esperanza. Quizás aún podría recuperar mi dignidad y restaurar mi reputación. Tomé una decisión rápida. Firme iba a hacer públicos todos estos hallazgos. La rueda de prensa fue incómoda y difícil. Me enfrenté con franqueza a preguntas duras, sin excusas ni evasivas, al revelar los detalles precisos de las amenazas y sobornos. Percibí cómo lentamente el público cambiaba de actitud. La indignación ahora se dirigía hacia Teresa y Alejandro, cuyas figuras caían en desgracia frente a una sociedad que antes los veía como víctimas. En los días siguientes, mi empresa empezó lentamente a estabilizarse. Socios e inversionistas reconsideraron su postura, otorgándome un voto de confianza prudente, aunque la situación aún era delicada. Finalmente sentí que volvía a controlar mínimamente el curso de mi vida. Pero el daño emocional permanecía intacto. Cada noche, la traición seguía clavada profundamente en mi mente. La duda constante, el dolor por lo perdido y el odio hacia quienes me habían herido me consumían lentamente. Teresa solicitó verme desde prisión. Dudé, pero acepté finalmente enfrentarla cara a cara. Necesitaba escucharla para cerrar esa puerta definitivamente, al verla al otro lado del vidrio. Noté la persona derrotada en la que se había convertido. Sus ojos reflejaban arrepentimiento, miedo y desesperación, emociones que jamás había mostrado ante mí. «Santiago», susurró, con voz temblorosa, «no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que en algún momento sí te amé. Me perdí completamente en la ambición y cometí errores imperdonables. La miré largamente, sintiendo por primera vez solo indiferencia hacia ella.
Tus decisiones destruyeron más que nuestro matrimonio. Teresa. Destruyeron mi confianza, mi dignidad y casi toda mi vida. Vivirás con eso, como yo viviré con el dolor que causaste. Salí del recinto carcelario con la conciencia extrañamente tranquila. Entendí en ese instante que había superado una etapa crítica en mi vida. Lo que seguía dependería únicamente de mí, de mi fuerza interior, de mi capacidad para reinventarme. Al cerrar los ojos aquella noche, agotado pero en paz, acepté que el viejo Santiago había desaparecido para siempre. La vida, a veces cruel, había forjado en mí una resistencia nueva, dura como el acero. Este no era el final, era, finalmente, el principio de mi verdadera historia. La tormenta había pasado, pero el eco del daño permanecía en mi interior. Cada día era un esfuerzo constante por levantarme y enfrentar la realidad que Teresa y Alejandro me habían impuesto. Sin embargo, sabía que mi vida no podía detenerse en el dolor. Había decisiones urgentes que tomar, heridas que sanar y un futuro por reconstruir. Con esfuerzo metódico, fui recuperando lentamente el control sobre mi empresa SCOA. Las juntas directivas eran duras. Las miradas desconfiadas aún persistían, pero mi perseverancia y honestidad empezaron a surtir efecto. Comencé a limpiar meticulosamente cada rincón, expulsando cualquier residuo de corrupción y desconfianza. Cada paso me devolvía algo de dignidad, restaurando lentamente mi respeto propio. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me senté en la sala del tribunal con sentimientos encontrados. Una parte de mí deseaba justicia. Otra parte solo quería dejar atrás definitivamente esta pesadilla. Teresa y Alejandro permanecían en silencio, cabizbajos, hundidos en su propia vergüenza mientras el juez exponía los cargos. Finalmente, se dictó sentencia, años de prisión para ambos. El alivio momentáneo no borró el vacío en mi interior, pero al menos sentía que se había hecho justicia. Durante semanas, medité profundamente sobre todo lo ocurrido. Cada día entendía con más claridad que mi etapa en Madrid había terminado. Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente y buscar un nuevo comienzo en otro lugar, lejos de aquel ambiente cargado de memorias dolorosas. Vendí mi participación en la empresa, asegurando la estabilidad financiera de mis empleados leales, y decidí alejarme definitivamente del ruido y la atención pública. Elegí un pequeño pueblo cerca de la costa, un sitio discreto y sencillo, perfecto para reflexionar y sanar. Mi nueva vida era completamente distinta. El mar se convirtió en un compañero silencioso pero constante, y cada mañana caminaba por la playa, permitiendo que la tranquilidad del entorno penetrara lentamente en mí. Aprendí a apreciar la simplicidad, la honestidad del día a día, algo que había perdido hacía años en mi afán por el éxito empresarial. Poco a poco, comencé a restaurar la confianza en los demás y en mí mismo. Entendí que la traición vivida no debía definir quién era yo. Comprendí finalmente que, aunque mi vida anterior estaba plagada de dolor, eso no significaba que no pudiera encontrar felicidad nuevamente. Una tarde, mientras observaba la puesta del sol sobre el océano, recibí una llamada inesperada. Era Pedro Ríos, quien había sido más que un aliado en aquella lucha. «¿Cómo estás, Santiago?», preguntó, con una amabilidad genuina, recuperando lentamente la vida. «Pedro, todo esto ha sido un proceso, pero siento que finalmente comienzo a respirar».
Me alegra escucharlo. Siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas. Aquellas palabras, sencillas pero sinceras, me emocionaron profundamente. La conversación fue breve, pero me dejó una sensación clara. Había ganado un amigo de verdad en medio del caos. Esa noche, sentado en la tranquilidad de mi nueva casa, entendí claramente, y algo esencial, el dolor vivido, la traición, el daño sufrido habían moldeado en mí una fuerza nueva, más sabia, más resistente. Sí, había perdido mucho, pero también había ganado claridad, valentía y dignidad. El tiempo pasó, la vida continuó, y lentamente fui construyendo algo parecido a la felicidad. Nunca olvidaría lo sucedido, pero tampoco permitiría que definiera mi existencia. En ocasiones, el recuerdo de Teresa cruzaba fugazmente mi mente. Sentía una mezcla de tristeza y comprensión hacia ella. Teresa había pagado sus decisiones con la libertad y soledad. Pero yo no cargaría más con el peso de su traición. Ahora entendía plenamente que la vida está compuesta por luces y sombras, pero nosotros decidimos cuál prevalece. Yo había escogido la luz, había sufrido, había luchado, pero finalmente había aprendido a vivir plenamente otra vez. Y así, en aquel pequeño pueblo junto al mar, empezaba verdaderamente mi vida. Era libre al fin,